Bueno, ante todo, muy buenas noches. Retomando la transmisión, hoy vamos a desarrollar el primer módulo del curso Instructor Forense en Criminalística. Para ser docente en criminalística, jóvenes, es muy importante que el docente tenga experiencia en lo que es el manejo de la escena del crimen. Y para tener la experiencia, esta experiencia tiene que ser nutrida con la literatura existente en la criminalística. Para ello hay que manejar lo que es autores clásicos y autores recientes, como también las investigaciones que se vienen desarrollando en la criminalística. Entonces, en esta oportunidad, a veces muchas personas al desarrollar el curso de criminalística no manejan autores. Ellos vierten conceptos genéricos encontrados en internet, ¿qué es esto? Pero el docente en criminalística, el instructor, tiene que manejar autores específicos. Y para seleccionar a los autores, les vamos a enseñar algunos tips. Primero, para hacer una revisión bibliográfica, tenemos que saber diferenciar qué es un concepto y qué es una definición. Porque al enseñar la criminalística, muchos dicen, ¿sabes, chicos? Vamos a definir qué es la criminalística. Y entonces se ponen a leer lo que está ahí en la presentación. Que la criminalística es una ciencia jurídica que investiga hechos ya sea delictivos, accidentales, aporta pruebas dentro de la actividad procesal, no solo en lo penal, y aunque no se fundamente en normas jurídicas, su actividad de descubrimiento e investigación invita a la solución jurídica para categorizar el hecho, el accidente o asunto investigado. Lo que he leído, jóvenes, no es una definición de la criminalística, es un concepto que vierte un autor de apellido Bravo y que él hace su publicación de su libro en el año 2017 y está en la página número 13. Entonces, si ustedes no están de acuerdo con este concepto, pueden utilizar un autor clásico de la criminalística. Lo importante es que tienen que citar su fuente. Siguiendo con la exposición, aquí tenemos al padre de la criminalística latinoamericana, Juventino Montiel Sosa, un gran amigo. Él señala en su libro, que publicó en el año 2008, su libro se llama La criminalística, él habla del método científico y la criminalística y desarrolla toda esa relación científica entre la criminalística y la medicina forense, desarrolla conceptos metodológicos para la investigación de muertes violentas producidos por arma blanca o otros instrumentos. Él ha sido marino y tiene conocimiento de manejo de armas, también de armas de guerra. Entonces es otro autor que tienen que citar al momento de hacer la clase. Muchos docentes no citan su fuente. Y no solo es citar por citar. Por ejemplo, cuando ustedes van a hablar un concepto, y sobre todo estamos hablando de la criminalística, toda ciencia tiene su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la criminalística? Entonces, aquí he cogido otra idea del mismo Bravo, que dice que el objeto de la criminalística es el estudio y conocimiento de las leyes y procesos del surgimiento de las pruebas, su recolección, investigación, utilización para la lucha contra todo tipo de actividades delictivas, infractora, negligente, antisocial, así como el establecimiento de métodos criminalísticos para fines e igualmente de sistemas de recomendaciones para su prevención. Esto es lo que señala Bravo al hablar sobre el objeto de estudio de la criminalística. ¿Y quién es el tal Bravo? Entonces el docente tiene que investigar sobre su fuente, a quién está citando. Entonces me pareció interesante citar a Bravo porque he encontrado un libro calientito reciente del año 2017, hace poco, y se llama La criminalística en función del descubrimiento y la verificación científica del delito. Entonces, investigando, el autor se llama Temístocles Lastenio Bravo Tuárez, es docente a tiempo completo en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es doctor en jurisprudencia,
magíster en gerencia de proyectos educativos y sociales del Ecuador, especialista en consultoría jurídico-laboral, magíster en Derecho Laboral, realizó estudios de PhD en la Universidad de La Habana, Cuba. No le estoy haciendo publicidad a Temístocles, sino que él ha aportado a la criminalística con su trabajo, con esta su obra, y que es importante citarlo, y sobre todo es un autor ecuatoriano. Entonces, sigamos. Aquí tenemos otro libro de nombre Manual de Criminalística Moderna, la ciencia y la investigación de la prueba. ¿Por qué cito a este autor? Porque este manual es uno de los primeros y más importantes que se publicaron a inicios del presente siglo y presenta de manera detallada la criminalística tal como se practica actualmente en varios países del mundo. Por eso la importancia. Pero estamos manejando, mira, hasta ahorita ya vamos manejando 3 autores, que eso es muy importante. Entonces, esto ha sido escrito por Alan Bouquet. Entonces, a continuación, vamos a encontrar literatura abundante, abrumadora, en lo que es la criminalística. Por ejemplo, tenemos Albarracín Roberto, que le escribe su manual de criminalística de Argentina. A Cardini Fernando, también de Argentina, sus técnicas de investigación criminal editorial. A Montiel Sosa Juventino, que ha escrito en 1987. De 1987, jóvenes, hasta ahora, ¿ustedes creen que no ha habido investigación en el campo de la criminalística? Ahora también tenemos Tratado de Criminalística, tomo 1 y 2 de la Policía de Buenos Aires de 1983. La Policía de Perú también tiene su manual de investigaciones en criminalística y en el Ecuador también. Tenemos también un manual de criminalística de ciencias forenses del año 2010. Esta es una bibliografía casi reciente, ¿no? Y de las diversas especialidades de la criminalística vamos a encontrar de la fotografía forense el año 2013. Entonces, en nuestra biblioteca, ya sea digital o física, vamos a tener una serie de autores. De esta serie de autores, lo que nosotros debemos saber como docentes, instructores en criminalística forense, es diferenciar qué tipo de autores estamos consultando para poder desarrollar nuestras clases. Entonces, a nivel de tipos de autores he podido clasificar en 3 tipos. Tenemos los autores que son inventores, o sea, son aquellos que aportan conocimiento a la ciencia mediante el invento de una técnica. Muchas veces lo hacen de forma incompleta y son otros los que terminan el invento de esta técnica científica. Dentro de los inventores tenemos pues a los padres de la criminalística. Tenemos por ejemplo a Hans Gross. ¿Qué inventó este señor? Por primera vez hizo un manual de cómo se debe ingresar a la escena de crimen. Nos habló de la forma, de los procedimientos, nos habló del método a emplear y qué instrumentos tenemos que utilizar para colectar estas evidencias. O qué herramientas tenemos que utilizar para colectar estos indicios y evidencias de la escena del crimen. Ya que años anteriores no se había hecho este tipo de trabajo. Cada juzgado, cada operador de justicia trabajaba no de una manera correcta, más contaminaban la escena. Tenemos también a Francis Galton. Francis Galton es un científico que aportó mucho conocimiento a la ciencia y en la criminalística él es considerado como el padre de la dactiloscopía, porque él escribió el primer libro de criminalística, Huellas Dactilares, Fingerprint. Y Francis Galton hizo la primera clasificación de las huellas dactilares. Entonces, como inventor, él acopió toda la información relacionada del conocimiento humano sobre la dactiloscopía y hizo un sistema de clasificación. Inventó este sistema y lo publicó en su libro. Luego Juan Bucetich también coge a Francis Galton y habla
sobre el sistema decadactilar en huellas dactilares o en la dactiloscopía. Entonces, él coge también a Francis Galton los temas inconclusos de Francis Galton y lo completa, inventa otro sistema de identificación dactilar para temas de identificación humana. En la parte inferior tenemos a César Lombroso, un hombre pues que puso cimientos a la psicología, y él es considerado como padre de la criminología porque su pregunta era: ¿por qué del hombre delincuente? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre asesina? ¿Por qué el hombre descuartiza? ¿Por qué el hombre viola? ¿Por qué el hombre roba bancos? No tiene miedo, no tiene vértigo al castigo, ¿no? Entonces, ¿por qué de estas actitudes delictivas del hombre? Entonces, él en su teoría inconclusa, pero ha sido un invento muy fundamental para la ciencia, señala que en el desarrollo del hombre de primate a Homo sapiens sapiens, estas personas delincuentes tienen una falla. Y él empezó a buscar esa falla evolutiva en los esqueletos de los muertos. Y se puso a revisar una serie de cráneos. Pero básicamente César Lombroso se inclinó por la parte criminológica. Empezó a hacer una clasificación de los tipos de delincuentes. Entonces, tenemos los autores inventores que son un clásico, son lecturas obligadas para el perito en criminalística. Y en sus clases ustedes tienen que citar a los clásicos de la criminalística o a los últimos autores, a las personas que han publicado reciente un libro, una investigación. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Identificar dentro de nuestra lista de bibliografía quiénes son los autores inventores. Seguidamente, nos vamos a visualizar esta preciosura, ¿no? Este es un libro que escribió Hans Gross. Es el manual del juez e instrucción. Este libro fue publicado por primera vez en 1893 y hasta ahora es un clásico, ¿no? Este libro ha sido traducido a varios idiomas. Lo importante de los autores clásicos, de los inventores en criminalística, es que sus libros están en las principales bibliotecas del mundo. Las universidades tienen en su biblioteca este hermoso libro, ¿no? Entonces hasta ahora no tuve yo la suerte de poder cogerlo, esta maravillosa obra de la criminalística, este aporte fundamental que hizo Hans Gross. Luego tenemos los autores que son maestros. Si los anteriores inventaron la técnica, los maestros lo pusieron en práctica y generan debate. Porque cada uno de estos maestros aplica la técnica de diferentes maneras, pero tiene que llegar a las mismas conclusiones. Entonces, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Augusto Bertillon, que coge las interrogantes de César Lombroso y dice: yo voy a descubrir al hombre delincuente, voy a encontrar yo la falla, y empieza a analizar una serie de cráneos, no solo en cadáveres, sino también en personas vivas. Él mismo, por ejemplo, en la foto que estamos viendo, tiene una fotografía de frente y perfil. Recuerden que antes nos obligaban, para sacar el DNI o la cédula de identidad, estos dos tipos de fotografía. ¿Y por qué era muy importante? Porque podemos ver el tipo de nariz, el tipo de ojo, el tipo de ceja, si tiene bigote, si tiene barba, es poblado, semipoblado, el avance de alopecia que tiene, ¿no? Lo que es la calvicie. Ahí en la fotografía de perfil vemos la oreja, por ejemplo, un elemento fundamental para la identificación humana.
Cuando Augusto Bertillón habló sobre las formas de identificación mediante pabellón auricular, todos se burlaron. Dijeron, no, la oreja no tiene los mismos principios que tiene la dactiloscopía, no genera dibujo papilar. Y él, para poder sustentar en su época, él decía, pero ¿qué pasaría si encontramos a una persona escuchando sobre una puerta, sobre un vidrio, sobre una superficie lisa? Poniendo los polvos dactilares podemos hacer un revelado. Sí, pero lo que vamos a encontrar es una mancha, pero una mancha con la silueta de la oreja. Pero en ese tiempo no tenía aplicación, pero él puso los cimientos. Ahora los criminalistas identifican por el pabellón auricular que es captado por una cámara. Entonces, cuando se hace un asalto a un banco, muchas personas que cometen este delito se ponen medias nylon para no ser visto de la oreja, porque ellos escucharon que la policía identifica mediante pabellón auricular, o sea, los planteamientos de Bertillón. En la parte inferior tenemos a Augusto Larsson, quien fue el inventor, no el inventor, sino el primer científico canadiense que usó el polígrafo. El polígrafo es un instrumento para detectar mentiras mediante las pulsaciones y el flujo sanguíneo. Pero por primera vez se utilizó en 1921 en un proceso judicial. Y pasados los 10 años, en 1931, Emilio Mira, un cubano, publica o inventa el primer instrumento polígrafo para medir y que estos resultados te salga impreso. Entonces, en estos años, muchos psicólogos estuvo de boga este aparato del polígrafo en la detección de la mentira. Pero los estudios han demostrado que este instrumento inventado por Emilio Mira no tenía la confiabilidad, porque había personas que empezaron a burlar a este instrumento de medición. Por tanto, ahora ya no se utiliza en la criminalística. Hay algunas instituciones que utilizan el polígrafo con fines de evaluación. Por ejemplo, la policía en Perú utiliza el polígrafo para ver si los policías están mintiendo o no al momento de declarar, de poner sus datos para poder postular a esta institución. Entonces pasan por esta prueba, pero esta prueba tiene que estar en común acuerdo de las partes de que los resultados del polígrafo se tiene que respetar. Bien, siguiendo tenemos los autores conocidos como los compiladores. Los compiladores son buenos escritores, tienen esta capacidad, el arte de escribir, y en sus obras socializan los inventos y la experiencia de los maestros. Básicamente la obra de los compiladores generan toda una literatura abrumadora, una literatura especializada, una bibliografía que incluso es considerada como lo que es doctrina para los señores que estudian derecho. Y básicamente los compiladores trabajan para editoriales, ¿no? Y las presentaciones de estos libros son bastante coloridos, como podemos ver en las imágenes, ¿no? Entonces, estos libros también están en las bibliotecas, están en las principales bibliotecas privadas de muchos peritos. Entonces, es importante que el docente, el instructor forense en criminalística, sepa diferenciar estos tipos de obras. Entonces, al final de la clase, voy a dejar unas tareas
para poder trabajar este tema. Otro tema que el docente debe conocer es la diferencia entre el método y la técnica en la investigación de la criminalística. Porque mucha gente no sabe diferenciar qué es un método, cuál es el método que utiliza la criminalística para la investigación del delito y qué técnicas utiliza. Entonces, cuando hablamos de método, nos referimos a la forma, al orden que hay que seguir para realizar esta investigación. Es decir, es el procedimiento sistematizado que tenemos que hacer. Por eso es una ciencia la investigación del delito, la criminalística. No es una ciencia autónoma, eso sí, porque necesita de otras ciencias. Por eso hablamos de la ciencia forense. Y cuando decimos técnica, es la utilización de los instrumentos que se utiliza para realizar una investigación forense. Entonces, usted es perito, ¿qué instrumentos usted está utilizando? Y ayer ya en la clase anterior hemos desarrollado lo que es la diferencia entre herramientas e instrumentos de investigación. Entonces, muchos peritos desconocen de este tema. En su pericia no ponen ni siquiera la metodología, o lo ponen por poner, no saben qué están describiendo en esta parte de la metodología de investigación de su pericia. Bien. Asimismo, aquí presento una línea del tiempo en el cual de 1850 a 1900 se ponen las bases de la criminalística, aparecen los clásicos de la criminalística. De 1900 a 1950 se dan los inventos y mejoras en instrumental forense. Recuerden que se inventa muchos aparatos. En 1931 el polígrafo, por ejemplo. De 1950 al año 2000 se da lo que es, aparece un nuevo fenómeno, lo que es el uso de tecnologías forenses, la computadora. Y del 2000 al 2050, el uso de estas tecnologías, pero a nivel ya de lenguaje de programación. ¿Y esto de qué nos ayuda en la criminalística? Antes no se hablaba de un peritaje informático. Antes no hablábamos de un peritaje, un celular para extraer la información existente en ese celular del sistema Android, del sistema iOS, de los sistemas operativos diversos existentes, ¿no? Incluso Huawei está desarrollando ya su propio sistema operativo, ¿no? El del Microsoft también tiene su propio sistema. Entonces, se da bastante uso y aplicación de estas tecnologías, lenguaje de programación. Y de 2050 al 2100 tendremos lo que es la criminalística del espacio. ¿A qué me refiero con criminalística del espacio? ¿Quién será el primer hombre que realice el primer levantamiento de indicios y evidencias en el espacio? Recuerden que el hombre ya está conquistando el espacio. Hay empresas privadas que están ofreciendo vuelos privados para el espacio. Y donde hay personas, puede ser que se cometa un delito, un crimen, fuera de la Tierra. Entonces, esta persona que haga el primer levantamiento de cadáver en el espacio sentará un hito muy importante para la historia de la criminalística y comenzará lo que es la criminalística del espacio. Recuerden que el hombre está pensando ir a poblar a Marte. Entonces, incluso se está haciendo una convocatoria para voluntarios, quienes quieren viajar a Marte, es un viaje sin retorno. Ellos van a cometer un delito. Entonces, ahí se tiene que aplicar lo que son nuevas técnicas de investigación forense. Por eso es que la criminalística es una ciencia basada en el falsacionismo. O sea, no hay leyes o leyes universales, sino que está en constante investigación. Bien, a continuación vamos a enviarles a su WhatsApp el deber o las tareas que tienen que hacer para el día de mañana.
y estamos usando una nueva plataforma, estamos familiarizándonos, ahora ya hemos mejorado bastante con esto del sistema de transmisión. Las preguntas que nos están haciendo vamos a ir resolviendo el día de mañana porque con esto de la cuarentena prácticamente todos estamos en casa, estamos sin salir de casa y aprovechando para capacitarnos también. Bueno, esperando su participación en la próxima sesión, yo me despido y no se olviden de hacer un like o de suscribirse para recibir nuevos videos. Conmigo hasta el día de mañana. Muchas gracias.